Hola, buenas noches. Estamos aquí en EMSI para presentar el poemario de Cuadernos del Desengaño de Luis Budar. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Yo soy Ana Vázquez. Conocí a Luis Budar hace un año en San Luis Potosí y por cosas del destino terminamos aquí presentándolos otra vez y aquí en Guadalajara. Bueno, me gustaría iniciar con uno de mis, no mi poema, o sea, todos los poemas me encantaron, pero esta fue una frase que se quedó mucho conmigo y creo que es buena para abrir esta pequeña entrevista. Dice, y las palabras son como el fuego, convocan a algunos, alumbran a pocos, nos queman a todos. Entonces me gustaría preguntarte, Luis, porque en tu semblanza mencionas que estudiaste Derecho justamente para acercarte a las letras. Entonces me gustaría saber cuál es tu historia con las letras. Gracias Ana, gracias a todos, muy buenas noches. En verdad es un placer enorme tenerte aquí, Ana, que hayas aceptado la invitación a presentar Cuadernos del Desengaño. Y para mí en lo personal pues es un placer enorme. Después de tantos años de lector, venía haciendo memoria, que cuando yo vivía en Aguascalientes el año 2000 al 2004 y luego aquí en Guadalajara hasta el 2010, todos esos años no dejé de asistir aquí a la FIL. Y luego, bueno, me mudé a Cabo San Lucas y a partir de aquella ocasión creo que solamente había regresado en una. De forma tal que estar aquí en calidad de escritor pues es un agasajo, ¿no? Sí, claro. Es un agasajo enorme. Y bueno, contestando la pregunta, ¿no? Sí, efectivamente estudié Derecho porque yo cuando terminé la preparatoria pues pretendía estudiar letras. Mi padre pues tuvo a bien hacerme un recorrido por la amplia finca familiar, un lote en un fraccionamiento clase mediero en Ciudad de México, de forma tal que medía 8 por 20, ¿no? No había más espacio. Y me mostró todo lo que teníamos como casa, ¿no? Familiar. Y me dice, bueno, ¿tú ves aquí algo como lujo, como exceso, como...? No, pues no, claramente no. Ah, bueno, entonces entenderás que todo esto ha sido objeto de mucho trabajo. Y dije, sí, ¿a dónde vas, no? Pues ¿tú a dónde vas con tu decisión de estudiar letras, no? O sea, yo te veo a ti muy acomodado ya en este estilo de vida pequeño burgués, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo y no creo que las letras te vayan a llevar muy lejos. Cosa que me hirió profundamente, ¿no? Claro, claro. Porque yo decía, oye, no, espérame, pues si tengo un plan, ¿no? Tengo un plan, yo quisiera acercarme a la facultad de letras, o sea, a filosofía y letras, con tal de poder pues empezar la carrera en letras hispánicas, por ejemplo, acercarme a algún periódico, entrar a la redacción y de empezar de ahí, ese era como mi plan. Se lo expliqué y me dijo, bueno, ¿y por qué no estudias algo más productivo? ¿Y cómo que será más productivo? Pues como Derecho, por ejemplo. Eso me acuerdo que en su momento me hizo que se me crisparan las neuronas porque mi padre era de profesión contador, de forma tal que a lo largo de toda su vida yo lo había ido a él referirse a los abogados pues de muy mala manera, o sea, él acostumbrado al orden de los números y a las cuentas claras y demás, y de repente pues, los abogados eran los que metían la bulla, los que hacían las triquiñuelas, los que generaban el caos, de forma tal que pues sí me obligó a preguntarle, oye, pero ¿cómo te atreves, no? O sea, si tengo toda la vida de oírte quejar de los abogados, ¿por qué me estás recomendando a mí ser abogado? Me dio dos razones. La primera, porque alegas como pocas personas he visto en mi vida, cosa que no me dejarás mentir, ¿verdad, Jimena? Tiene toda la razón el viejo, ¿no? Y la segunda es, oye, es que los abogados leen por necesidad y eso te va a tener cerca de lo que tú quieres. Entonces dije, claro, tienes toda la razón. ¿Sí?
Tenía toda la razón de papá. ¿Verdad que sí? Yo hice lo mismo. Exactamente. Obviamente ahorita, 30 años después de haberme titulado, Ajá. veo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, estudiar Derecho, entender la vida a partir de ese ángulo del abogado. Pero finalmente sí me salí con la mía, en términos Aquí estamos. en términos ahora sí que de vocación, porque, pues bueno, esa fue mi decisión profesional. Las letras desde pequeño, ¿no? O sea, tengo muy claro que a mi madre la escuché recitar poemas cuando yo tenía 5 o 6 años, y eso fue lo primero que aprendí a declamar, no sé, Amado Nervo, a Azuela y el Nocturno a Rosario y cosas por el estilo, desde muy chico, ¿no? Así que, pues también aprender de poesía, aprender a leer, tuve la suerte de aprender a leer muy chico, a los 4 años yo ya leía, entonces me agarraba cualquier cantidad de cosas, en mi casa estaban desesperados porque me tenían que quitar los libros de las manos, pues porque no eran lecturas para niños todo lo que había allí, ¿no? Y bueno, me tenía que conformar a veces con la caja del cornflakes y ese tipo de cosas. Las botellas del champú. Sí, pero pues es lo que me tiene aquí realmente, ¿no? Algo que, por eso empecé diciendo, mi carrera es de lector, ¿no? Ha sido muy grato ser lector y claramente, pues lo que escribo, lo que alcanzo a escribir, pues tiene que ver en gran medida con lo que he leído. Y la otra gran medida es con lo que he vivido, ¿no? Entonces, entre lo que leo y lo que veo y lo que vivo de primera mano, pues resulta en este caso, la poesía que aquí traigo, ¿no? Y justo quería empezar a hablar de tu poesía, del libro Cuadernos del Desengaño, porque, oye, está muy duro. Son poemas, aquí puse cómo los describí. Tienes un tema muy común en los textos, que es el tiempo, la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, el vacío. Haces unos juegos muy interesantes con estos temas, que se contradicen al principio, pero que, o sea, son antónimos, pero tú los arreglas de una manera que se siente como si estuvieras hablando con alguien, como si estuvieras dando un discurso a alguien con coraje, pero no un coraje feo, sino con valor. Entonces, siempre, bueno, yo detecto en tus poemas mucho coraje, pero también, pues, a coraje en el sentido de valor. Y estos de que, o sea, son contundentes, son una estocada. Sí, vaya. Mira, de todo lo que he escrito hasta ahorita, bueno, y de lo que he publicado, Cuadernos del Desengaño es mi poemario más personal, ¿no? O sea, claramente, tengo muy claro que como poeta, te avientas el tiro de querer entender el mundo. O sea, la verdad es que los poetas en eso creo que cebamos nuestra existencia. Me explico. De muy joven leí que el poeta es el cantor de la tribu. Y eso lo decía Rilke, José María Rilke, poeta alemán, romántico alemán. Como que la frase me quedó muy impregnada. Tenía yo 16 años cuando escucho eso. Dije, el cantor de la tribu. O sea, esta tribu, todos los que estamos aquí, de repente me arrogo yo el derecho de hablar por todos, de comunicarme con todos, de ser la voz de todos. Y eso no es un atrevimiento muy grande, o sea, se requieren, yo creo que una dosis de locura interesante. Sí, o sea, es quizás también un tema muy arrogante, quizás también. Contradictorio también. Pero, ¿sabes qué? Lleva una responsabilidad muy grande. Con la edad, con los años, aprendí que era una responsabilidad enorme. Y que lo que tenía yo que hacer para cumplir, digamos, con esa imagen, era por lo menos, la primera, ser muy honesto en lo que yo escribía. Ser muy sincero.
no caer en hipocresías, no caer en posturas falsas, en francas arrogancias, sino tener realmente esta claridad de ser, pues como lo decíamos hace rato de Salvador, de ser uno mismo como tenga que ser, o a pesar de todo. O sea, ser uno mismo a pesar de lo que sea, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Y en este poemario particular, el que caí fui yo. Sí, justo hay una que me gusta mucho que es: vuelvo a escuchar su promesa, es la caída tu vuelo, no lo olvides. Sí, ahí con referencia a la poesía, ¿no? Ajá. O sea, una vez que ya más o menos amarro este rollo de, ok, hay que ser poetas, ok, vamos a ir por la palabra, ok, ahí te va lo que yo entiendo por la palabra y todo lo que esto significa, y de repente referirme a la poesía como eso, como esa posibilidad de volar, ¿sí? Es un vuelo muy grande, insisto en esa arrogancia, ¿no? De sentirte dueño de la palabra, llevarla lejos y ser en ese sentido ese cantor de un grupo, pero descubrir que volar para la poesía realmente es caer, realmente es entrar en ese punto de autorreconocimiento y decir, pues no soy más que un simple mortal, así que si he de ser sincero tengo que hablar de mi caída, tengo que hablar de mi propia desventura, de mi propio dolor, de mi propio abandono. Por eso es tan íntimo Cuadernos de Desengaño, o sea, por eso es que se siente así como, pues ven conmigo, porque esto es un tirante hacia abajo muy rudo, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que lo que procura Cuadernos del Desengaño es como desnudarme y despojarme de estas ideas de superioridad o esta sensación de soberbia o esta clara tendencia a separarme de las cosas o a separarme del mundo en un afán de observarlo para finalmente abrazarlo, o sea, finalmente decir, ¿sabes qué? No tengo otra salvación más que entregarme las cosas del mundo tal y como son. Y eso también lo dice en alguna parte, las cosas del mundo son lo que son. Y yo lo que alcanzo a entender de ellas solamente son palabras que tratan de describirlas, pero las palabras pierden a las cosas. En cuanto las nombramos, creemos que las cosas son las palabras que nombramos. Y lo verdaderamente cierto es que las cosas, ahí están para su observación. Y hablo de objetos, y hablo de personas, y hablo de situaciones, y hablo de relaciones. Está para ser observadas, para ser vividas, y no para ser verbalizadas. Entonces pareciera la contradicción más grande, ¿no? O sea, empiezo por querer abrazar las palabras, por querer hacerte de todas ellas, para terminar por vomitarlas. ¿Y esto para qué me sirve? Sí. ¿De qué manera resolver eso que es el ombligo del drama del poeta? Para darme cuenta que ese no era el drama principal. Ese era el drama del poeta. Las palabras. Las palabras. El engaño de las palabras, el no asumir la vida completa con solo palabras, para darme cuenta de que el drama principal, el problema principal de mi existencia, radicaba en otro lado. Y eso solamente me lo pudo enseñar la pérdida. Cuando caigo en el momento de la pérdida, en ese momento es cuando, según yo, empiezo a comprender. Y de eso va, por eso el desengaño. Yo que creía que estaba desentrañando un tema de palabras, terminé por entender que el tema no era ese, sino que el tema era mi vida. Justo para ir cerrando, me gustaría que nos leyeras tu poema favorito del libro, para darnos... Ahorita yo ya les di unas pequeñas probaditas del libro, pero para que tú mismo nos digas cuál es el mejor para que se nos antoje comprar. Fíjate, cuando estábamos por terminar
la edición. Mi editor me pidió algunos versos que estuvieran en la contraportada del libro. Le sugerí varios y al final él escogió estos versos, porque creo que aquí está el meollo de todo. Sí. A mi soledad le siguen las palabras y a la soledad de mis palabras se la traga el tiempo. Ese es como el ombligo. Sí. Entonces, ya que me dices, ok, ¿y qué dirías? ¿Qué dirías para resumir todo este poemario? ¿Cuál es la frase, el momento más contundente de este poemario que está lleno de estos momentos? Como dices, justamente como quitarse una venda de los ojos, es descubrir algo que te habías mentido todo el tiempo. Y lo descubres, como dije, de una manera con mucho coraje, pero con mucha valentía. Voy a leer dos fracciones de uno de los poemas. Bueno, que aquí vale la pena señalar. Pareciera que son poemas separados. En realidad es un gran poema. Sí. Todo es un poema de largo aliento. Es un canto larguísimo. Y en alguna de las secciones donde empiezo a decir que soy del ocaso, las preguntas, ¿sí?, dice lo siguiente. Si el día no muriera, no insistiría en reunir de la luz los restos y con ellos al hombro tocar puerta por puerta. No persistiría en esa locura. Los hombres, cada uno, son llaves de su umbral, guardianes de su propia sombra. Y dice por otro lado, soy del ocaso, la falta, la deserción en toda regla del uso de la voz y la razón derrotada. Soy esa ausencia en contumacia. Soy esta apuración de las palabras que nada logran, que a nadie alcanzan. Bravo, 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 dale. Y Gracias, Luis. entonces que ese es el ombligo. O sea, al final no quiero decir cómo llego allí, porque No, si es todo un viaje. Si no, no venderíamos el libro. Y no quiero decirles, No sea spoiler. y no quiero decirles cómo se sale de allí, No, menos. porque bueno, Ya veré también fue sumamente arduo. Es una caída muy larga Así es. y al mismo tiempo es un vuelo muy alto. Gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a Otro todos. aplauso. Pues aquí está. Y bueno, y aprovechar por supuesto que junto con Cuadernos del Desengaño, que es publicación de la última semana, de hecho Raúl y Emanuel me hicieron favor de recibirlos aquí directamente, los primeros ejemplares, ahora sí que salidos de la imprenta, llegaron aquí a la FIL directamente. Es decir, este es un libro de este año 2025. Los Caminos de la Luz es otro poemario del año 2023, que de alguna manera tienen grandes conexiones uno con otro, pero Los Caminos de la Luz es un ejercicio mucho más, vamos a decirlo, racional, intelectual. Trata de hacer un recorrido de manera, sí, emocional, pero con muchas imágenes que pues salen de nuestra cultura de todos los días. La dicotomía entre bien y mal, este entendimiento de la luz como lo bueno y la oscuridad como lo malo, y tratar de jugar un poco con esto en un juego de luces y sombras, tratando de demostrar o de por lo menos interrogarnos acerca de que en verdad qué tan mala puede ser la oscuridad cuando la verdad nos puede cubrir de tanto dolor, ¿no? En un aspecto, ¿no? O sea, échale luz y te va a doler muchísimo, mi hermano, ¿no? Pero, y bueno, y claramente es un juego, pues, de lo que se trata. Los Caminos de la Luz es, de alguna manera, desenmascarar a la luz como salvadora, o sea,
sí me viene bien un poco de luz, pero poquita, ¿no? Y de manera gradual, de manera que pueda ir entendiendo, de manera que pueda ir abrazando lo que voy descubriendo en la parte oscura. Y no solamente de mi persona, sino pues de lo que ocurre a mi alrededor, de esta sociedad, de nuestras relaciones interpersonales, tantas instituciones que tenemos, las relaciones con el poder y demás. Algo así, en un cuento largo, muy corto, de eso van los caminos de la luz, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, en verdad nuevamente agradecerles muchísimo. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Elsie, muchas gracias, Ana. A ti, Luis, por invitarme a presentar tu poemario. Muchísimas gracias. ¡Costos! Gracias a todos. Ok, costos, ¿cuánto costos. cuesta? ¿Cuánto cuesta? Sí, están todos bien baratitos, miren. Este normalmente cuesta, estamos ahorita en 300 pesos Los Caminos de la Luz y 250 pesos Cuadernos del Desengaño. En el tema de hacer un mix, ¿verdad? O sea, un combo, con todo gusto, miren, la oferta es 550 los dos, o sea, 300 y 250 con la respectiva firma. La foto no la cobro. Digo, hace rato me dijeron que no había fotos con Salvador. Yo sí me tomo la foto y no la cobro. Y pues bueno, pidan su descuento, de cualquier manera se los podemos dar, ¿no? Muchísimas gracias.